¿Sabías que hay una moto tan confiable que se convirtió en la favorita de medio mundo? La Honda CG 125, con su diseño sencillo y un motor prácticamente indestructible, ha sido la compañera perfecta para millones de personas desde los años 70. Pero, ¿cómo logró esta pequeña moto conquistar calles, campos y hasta continentes? Hoy te cuento la historia de la Honda CG 125, la moto que se convirtió en un verdadero ícono. Para entender a la CG 125, debemos viajar a principios de los años 70, una época en la que el mundo de las motocicletas estaba en plena transformación. Honda, una marca que ya se había consolidado como un gigante de la industria, tenía un nuevo desafío: desarrollar una moto que no solo fuera accesible, sino que pudiera enfrentar las condiciones más duras imaginables. En 1976, la respuesta a ese desafío llegó con el nacimiento de la Honda CG 125, un modelo que no solo redefinió el segmento de las motos económicas, sino que también dejó una huella imborrable en la historia de las dos ruedas. El objetivo de Honda era claro: crear una moto para los mercados emergentes, donde las carreteras eran más bien senderos y la economía era una prioridad absoluta. Desde las bulliciosas calles de Brasil hasta los terrenos polvorientos de Pakistán, la CG 125 fue concebida para ser una herramienta de transporte confiable y accesible. Pero había algo que hizo muy especial a la Honda CG 125, su motor varillero, un verdadero héroe anónimo en el mundo de las dos ruedas. Este motor no solo estaba diseñado para ser robusto y fácil de reparar, sino que también incorporaba un sistema revolucionario para su época: el uso de varillas para accionar las válvulas en lugar de una cadena de distribución. ¿Por qué esto era tan importante? Las varillas de empuje, o varillas, como muchos las llaman, eliminaban la necesidad de una cadena de distribución, que en muchas motos de la época era un punto débil debido al desgaste en condiciones de uso extremo. Con el motor varillero, Honda se aseguró de que la CG 125 pudiera resistir terrenos polvorientos, barro y largas jornadas de trabajo sin necesidad de mantenimiento constante. Además, este diseño hacía que las reparaciones fueran aún más simples. Una válvula desajustada bastaba con un destornillador y un poco de paciencia para dejarla como nueva. Este sistema no solo aumentaba la durabilidad del motor, sino que también lo hacía menos vulnerable a fallos graves. Si bien esto significaba que el motor no podía alcanzar las mismas revoluciones que uno con cadena de distribución, la Honda CG 125 no estaba diseñada para carreras, sino para trabajo duro y confiable. Y ahí es donde el motor varillero brillaba. Además, este motor era sorprendentemente eficiente. Podía recorrer más de 40 km por litro, incluso en las condiciones más exigentes. Con una potencia de alrededor de 12 caballos de fuerza, la CG 125 tenía suficiente fuerza para cargar pasajeros, mercancías y herramientas sin renunciar a un rendimiento constante y confiable. El motor varillero fue una de las razones principales por las que esta moto se convirtió en un ícono en mercados emergentes. Países como Brasil, India y Pakistán adoptaron la CG 125 como un caballo de batalla para sus carreteras, gracias a su capacidad para soportar el maltrato y seguir funcionando como si nada. En pocas palabras, el motor varillero no era solo una solución técnica, era el corazón indestructible que hizo que la CG 125 se ganara el amor y respeto de millones de usuarios. En América, especialmente en Brasil, era la moto de los trabajadores, estudiantes y agricultores, al punto de que parecía que todos tenían una. En África y Asia, también se convirtió en la solución ideal para enfrentar caminos difíciles con pocos recursos. Su bajo consumo de combustible, superando los 40 kilómetros por litro, la convirtió en un aliado perfecto en épocas de crisis, siendo adoptada por empresas de mensajería y logística gracias a su economía operativa. En los años 80, la CG 125 se mantuvo fiel a su esencia, pero Honda introdujo mejoras significativas. Las suspensiones se modernizaron, la delantera recibió barras telescópicas más resistentes y la trasera un sistema de doble amortiguador mejorado.
Esto hizo que la conducción fuera mucho más cómoda, especialmente en terrenos irregulares. Además, se renovó el diseño del tanque, haciéndolo más ergonómico, y se introdujeron colores más vivos y gráficos que modernizaban su apariencia. El motor seguía siendo varillero, pero Honda trabajó en reducir las vibraciones, haciéndolo más suave al tacto. Los frenos de tambor fueron mejorados, aumentando su eficacia. En esta década, la CG125 comenzó a consolidarse como la moto predilecta de los trabajadores, repartidores y pequeños comerciantes. En 1994, Honda lanzó la versión Titan de la CG125, que fue un cambio significativo para la moto. Sin embargo, un detalle importante es que, a pesar de la modernización que representó la Titan, el motor de la CG125 continuó siendo varillero hasta 2003. La versión Titan de 1994 fue un modelo más estilizado y orientado a un público más joven, pero el sistema de válvulas del motor seguía siendo el mismo que en los modelos anteriores. El motor varillero continuó siendo uno de los puntos fuertes de la CG125, dada su fiabilidad, bajo costo de mantenimiento y durabilidad, algo muy valorado por los usuarios de motos de trabajo. La versión Titan añadió ciertos elementos como un diseño más moderno, con líneas más suaves y una estética más atractiva, pensada para conquistar a una nueva generación de motociclistas, tanto en Brasil como en otros mercados emergentes. Sin embargo, el motor sigue siendo el de tipo OHV, que entregaba alrededor de 11 caballos de fuerza, suficiente para la mayoría de los usuarios que buscaban una moto económica y fiable. A partir de 2003, Honda dio un paso importante al introducir el motor OHC, Overhead Cam, en la CG125, lo que significó una mejora notable en la eficiencia y el rendimiento del motor. El motor OHC reemplazó al OHV, ofreciendo más potencia, mejor consumo de combustible y un mejor comportamiento general del motor, ajustándose a las normativas medioambientales que comenzaban a ser más estrictas. En los 2000, Honda lanzó la CG125 Fan, una versión que redefinió la moto de trabajo. Con un diseño más moderno, líneas estilizadas y faros rediseñados, la Fan se convirtió en la moto preferida para quienes buscaban economía y estilo. Su motor, aún más eficiente, introdujo en muchos mercados la opción de inyección electrónica, reduciendo emisiones y mejorando el rendimiento de combustible. En esta época, Honda también ofreció variantes como la Titan 150, que incluía motores más potentes de 150 centímetros cúbicos y características avanzadas como frenos combinados, CBS y opciones de arranque eléctrico. La Fan y sus derivados eran la prueba de que una moto económica podía ser moderna, segura y amigable con el medio ambiente. Además, su bajo costo de mantenimiento seguía siendo su principal atractivo. La Titan 150 es básicamente una versión más robusta de la CG125, pero con un toque de potencia adicional. Si la CG125 es la máquina infatigable que ha conquistado el mundo, la Titan 150 es su hermana mayor que se estira un poco más y te da una dosis extra de adrenalina. La Titan 150, lanzada en los años 2000, incorporó un motor de 149 centímetros cúbicos, aumentando la capacidad del motor, con un sistema de válvulas OHC, lo que le permitió ofrecer un rendimiento superior y una mayor capacidad para realizar viajes más largos y exigentes. Comparada con la CG125, que es famosa por su fiabilidad, la Titan 150 es definitivamente más potente y rápida. Su motor produce cerca de 12 caballos de fuerza, alrededor de un 10% más que la CG125, lo que le da mayor capacidad para alcanzar altas velocidades y mejorar la aceleración en carreteras más rápidas. Sin embargo, a pesar de la potencia adicional, la Titan 150 no pierde la simplicidad de mantenimiento que caracterizaba a la CG125. Honda mantuvo esa filosofía, haciendo de la Titan una moto fácil de reparar y aún más confiable que muchas motos de mayor cilindrada. Estos modelos fueron perfectos para aquellos que, aunque amaban la CG125, querían un poco más de potencia para viajes más largos o para trabajar con cargas más pesadas.
Las versiones 150 lograron equilibrar la potencia extra con la simplicidad de la CG 125, lo que hizo que estas motos fueran igualmente fáciles de mantener y económicas. La Honda CG 125 no solo fue una moto icónica, fue un fenómeno tan grande que desató una auténtica revolución en el mundo de las dos ruedas. Su impacto fue tan profundo que en poco tiempo comenzaron a aparecer imitaciones por todos lados, especialmente desde China, donde los fabricantes entendieron que esta fórmula era demasiado buena como para dejarla pasar. Fue entonces cuando llegó una avalancha de motos económicas de estilo varillero que copiaban descaradamente el diseño y el motor OHV de la CG 125. Modelos como la Zanella RX 150, la Lifan 125, la Kiway 150 y muchas otras comenzaron a inundar mercados en América, Asia y partes de Europa. Aunque no alcanzaban el nivel de calidad y durabilidad de la Honda original, su bajo costo las hizo extremadamente populares, especialmente en zonas donde el presupuesto era un factor clave. ¿Y qué ofrecían estas motos chinas? Básicamente, un motor varillero inspirado en el de la CG 125, con algunas modificaciones para abaratar aún más los costos. Aunque no siempre eran tan confiables como el modelo japonés, los fabricantes chinos supieron aprovechar la demanda de motos económicas y su estrategia fue clara: ofrecer algo que se pareciera lo más posible a la CG 125, pero a un precio mucho más bajo. En mercados como Brasil, Argentina, México y el sudeste asiático, estas motos encontraron un público dispuesto a sacrificar algo de calidad a cambio de un precio más accesible. Sin embargo, el corazón de la CG 125 seguía siendo incomparable. Mientras que las motos chinas trataban de igualarla, la Honda mantenía su lugar como la opción más confiable gracias a su durabilidad y su facilidad de mantenimiento. El impacto cultural de la CG 125 también ayudó a solidificar su posición frente a las imitaciones. No era solo una cuestión de precio o diseño. La CG 125 representaba confianza y tradición. Era la moto que sabías que no te iba a dejar tirado, la que podía cruzar un desierto o soportar años de uso en terrenos difíciles. Aunque las motos chinas lograron posicionarse en muchos mercados, nunca pudieron robarle el trono a la CG 125. Incluso hoy, décadas después de su lanzamiento, los usuarios siguen prefiriendo el modelo original o sus versiones más modernas como la Fan o la Titan, que han sabido evolucionar sin perder la esencia de lo que hacía grande a la CG 125. Lo curioso de todo esto es que este fenómeno también ayudó a popularizar el estilo varillero en regiones donde antes no era tan común. La influencia de la CG 125 se extendió más allá de Honda, moldeando toda una categoría de motocicletas económicas que hoy dominan las calles en muchos países. Y aunque los clones chinos intentaron robarse parte del éxito, la CG 125 sigue siendo la reina indiscutible, el estándar contra el cual todas las demás son comparadas. En definitiva, la Honda CG 125 no solo cambió el mercado global de motocicletas, sino que inspiró una ola de imitaciones que intentaron replicar su fórmula ganadora. Pero al final del día, la original siempre será la original. Y si quieres descubrir otra moto económica que también fue un gran éxito, no te pierdas este video sobre la Suzuki AX100 de 2 tiempos. Haz clic ahora y nos vemos ahí.